Este día damos un paso importante hacia la preservación de nuestro entorno natural, pues con la firma de este convenio impulsamos la protección de nuestros bosques, especialmente los ubicados en esta, que es una de las zonas ecológicas más representativas de la región, como lo es la Malinche. Este hecho es reflejo del compromiso que tenemos en ambas entidades para abordar de manera efectiva la tala clandestina y los delitos que de ella emanan, pero también es reflejo de la responsabilidad que tenemos para preservar nuestra biodiversidad y nuestra estabilidad climática. La tala ilegal no solo destruye nuestros bosques, pues también propicia la comisión de actos delictivos que ponen en peligro la seguridad y el bienestar de las y los ciudadanos, especialmente en las comunidades aledañas a esta montaña. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Es increíble cómo todavía siguen insistiendo en querer vincular los actos que se dieron a partir de una denuncia que yo puse versus el doctor Jalife en el año 2022 con la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Nada más alejado de la realidad. Un acto que yo cometí, es decir, un ejercicio de la libertad por defenderme de una persona que ha abusado del uso de sus palabras, que ha hecho con dolo y ha mentido constantemente diciendo que le he hecho daño al Estado mexicano, hoy se quieren cubrir en la falacia de que esto es culpa de A, B, C o D. Soy responsable de forma individual de la denuncia que puse en diciembre del 2022, es decir, ya hace un año. Es increíble que quieran inculpar a quien no le compete. Esto lo hizo Tatiana Cloutier, ciudadana, nacida en el estado de Sinaloa, quien vive hoy en el estado de Nuevo León, y que en ese momento portaba simple y sencillamente el papel de ciudadana, esposa, madre, hermana y ya. No lo quieran vincular en donde no cabe. Efectivamente, 4.5 millones es el listado nominal de una población estimada en 6.7 millones de poblanos que viven en el territorio poblano. Sin duda, una coalición de esta magnitud nos acerca, nos lleva a una meta de simpatías. Nosotros podemos hablar, yo en lo personal no puedo hablar de votos, los dirigentes sí, yo no. Entonces, la estadística nos da que en el 2018, nos arroja 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo el 1.8 millones de votos en ese ejercicio pasado. Sin duda, una coalición de esta magnitud genera una atracción electoral y es la tarea que tendremos que hacer todos. Todos los partidos políticos, hay que recordar lo que versa el artículo 41 de la Constitución. Los partidos políticos son entes de interés público al servicio de los ciudadanos para que estos puedan participar en la representación de los órganos del poder político. Es decir, los ciudadanos acuden a los partidos para ejercer sus derechos constitucionales. En el caso de Morena, el estatuto marca 50% de candidaturas externas, es decir, pueden ser candidaturas con simpatizantes de otras fuerzas políticas. El PT tiene sus procedimientos, el Partido Verde, Nueva Alianza, Fuerza por México, todos los partidos tienen procedimientos donde se respetan los derechos constitucionales de votar y ser votado. Gracias, ya estamos en Factor Radio. ¡Qué gusto!
bienvenidas, bienvenidos. Prácticamente estamos ya cerrando año aquí en Espiral Comunicaciones, esta empresa que ha llegado a su 6º aniversario, gracias a usted que anda por ahí y a usted también. Hemos llegado más allá de los 120,000 seguidores. Muchos, lamentablemente yo diría, pasivos, solo escuchan, no participan, no se atreven. Pero bueno, vamos caminando, los vamos empujando, invitando de manera muy atenta y respetuosa para que se sumen a Factor Radio, que no es un noticiario, le digo desde siempre. Somos un espacio cibernético, una agencia digital de noticias en donde sí consideramos las notas, las noticias, pero el debate es lo que nos interesa, analizar las noticias, porque si usted escucha un medio tradicional, pues se queda con la verdad de ellos y muchas veces la versión no llega, es una realidad tangible. Seguimos en Parmenas, Centro de Estudios, y usted me preguntará, ¿y cómo por qué? ¿Por qué volvemos a transmitir en esta importante institución académica? Bueno, porque estamos cerrando año, ajustamos calendario y el día de hoy vamos a platicar en 2 minutos más con su director general, porque de verdad han hecho cosas increíbles. Pero hoy el doctor Silvino Vergara trae temas que seguramente nos ilustrarán a los ciudadanos de a pie que en ocasiones, más de las menos, pues no entendemos, no sabemos qué es lo que está sucediendo. Ese es otro de los propósitos de Factor Radio, acercar a los expertos para que en lenguaje coloquial, el que usted y yo hablamos, nos digan qué es lo que está sucediendo en México, en Puebla y en el mundo. Me pidieron y por supuesto que lo hago. Me pidieron que envíe una cordialísima felicitación, saludo a la 3ª generación de la Policía Municipal de Puebla. Abrazo, abrazo grande. Hay extraordinarios elementos, efectivos como le llaman ellos. Ellos están cumpliendo 20 años, esta 3ª generación, y bueno, pues parece que pasa inadvertido, ¿no? Para su jefe y para la secretaria de Seguridad Pública Municipal. Así se las gastan, pero desde Factor Radio a los buenos elementos policíacos, por supuesto que sí, les reconocemos su labor y les mandamos un gran abrazo. Son ciudadanos también con uniforme, que arriesgan la vida todos los días. Hay otros que prefieren no hacerlo, que hacen de las suyas, que se meten a la corrupción, presuntamente para no meterme en problemas, pero a los buenos elementos de la Policía Municipal les mandamos un gran abrazo. ¿Cómo le fue el temblor? Leve, ¿no? Pero tuvo impacto nacional. Ahora sí, que bueno, hay quien dice, lo que pasa es que estaba ya la precandidata a la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, andaba en Puebla y tembló y se sintió en todo el país, se sintió en la capital de la República, estuvo muy fuerte. Oiga, ¿qué onda con este chisme entre Tatiana Cloutier y el señor Jalife? Pues ahí está, que cuando uno es boquiflojo, pues hay consecuencias. Y de esto le quiero preguntar al doctor Silvino Vergara, cuando uno es irresponsable y utiliza los medios de comunicación para agredir o violentar a otra persona. Silvino, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días. Se vale, ¿no? Que lo hayan, pues que lo hayan metido a la cárcel. Pues habría que ver, solamente conocemos la noticia así muy, bueno, yo la conozco muy superficial, ¿no? Habría que ver qué fue el planteamiento. El señor Jalife dijo en una conferencia que Tatiana Cloutier estaba vendiendo el litio a una empresa extranjera. Incluso llegó a citar el nombre de la empresa. Pues habría que ver qué sucedió. Hay una franja a veces entre la libertad de expresión y
y pues el decir algo que vaya más allá de la libertad de expresión. En los tribunales ya se ha hablado mucho al respecto de esto, mucho al respecto del derecho a la privacidad, a la intimidad. Es un tema, pues yo creo que finalmente muy particular entre ellos, una cuestión, me imagino, política que se ha estado... Personal, ¿no? Que se ha estado judicializando, ¿no? Pero bueno, pues es un tema que uno más de los que nos sirven para distraer la atención de la parte fundamental que debería de existir. Así lo ves. Así lo veo. Así lo ves. Bueno. La parte fundamental, pues yo creo que es otra, que está hoy muy preocupante para lo que viene el año que viene. ¿De qué estamos hablando, Silvio? El aumento del salario del 20% del salario mínimo es catastrófico para la pequeña empresa, para la mediana, para la micro, es catastrófico. Y eso lo que está representando, pues es que ante la imposibilidad de poder seguirle a muchos de los trabajadores, pagarles el seguro social, pues los dejarán a su suerte, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No es una obligación? Es una obligación, pero finalmente, si te obligan a que vayas ahorita a presentar un pago a Houston y con eso cumples tus obligaciones fiscales, ¿es una obligación? Es una obligación, lo que pasa es que por decreto no se pueden estar aumentando las cosas, ¿no? Y el problema que está sucediendo es que entre más derechos se le den a los trabajadores, el problema es que menos trabajadores los van a gozar, ¿no? Entonces... A ver, ¿cómo está eso? Pues sí, si se otorgan más y más y más derechos, pues ¿qué va a pasar? Se van a desaparecer los trabajadores. En el mundo está desapareciendo el empleo, eso lo tenemos muy claro. Hay autores que han hablado al respecto, sobre todo con la inteligencia artificial, con todo, bueno, hoy cuántas personas necesitamos para transmitir este programa. Entonces el asunto es que esto a lo mejor hace 20 años necesitábamos 10 personas. Claro, bueno, sí, pues claro. así como ahorita, pues la tecnología está modificando las cosas a nivel mundial. Y a nivel mundial lo que está sucediendo es que nos estamos quedando en un mundo sin trabajo. De hecho, si les interesa buscar en internet, en Google, el mundo sin trabajo, van a ver cómo el asunto es que mucha gente va a dejar de gozar de empleo, precisamente. O sea, la tecnología está haciendo a un lado la tarea humana. La tarea humana. O sea, gracias. Así es. Te despido, te corro porque ya tengo un robot. Así es. Y entonces, y eso lo vemos en las grandes empresas, ¿no? Sí, claro. Ahí no puedo decir nombre ni apellido, pero me consta que en alguna empresa de las más grandes de aquí de Puebla, había en un lugar, un espacio que tienen para trabajar 80 personas. Después del COVID tecnificaron todo, se quedaron 12 técnicos. Los 80 obreros les dieron las gracias y ahora en vez de que estén manejando montacargas y tal, pues hoy están con la computadora 12 personas de las 80 que había, que esas 80 pues no tenían el acceso a conocer del tema pero de a ver, los sistemas, ¿no? ¿En dónde conecta esto con el aumento al salario? En donde conecta que el aumento del salario lo que implica es que las pequeñas empresas no aguanten el pago de los salarios. Entonces, el asunto es que eso va a repercutir en el pago de mayor impuesto sobre la renta, mayor impuesto sobre nómina y adicionalmente mayor pago del seguro social. Entonces, yo te puedo seguir pagando, pero pues mejor te doy de baja en el seguro social, ¿qué es lo que va a pasar? Y entonces pues, así lo ves. Va a haber 5 trabajadores que tengo en una empresa, 3 trabajadores, pero a uno lo voy a tener que dar de baja, ¿no? O a 2 lo voy a tener que dar de baja, porque pues en esta... O sea, no te da, pues. No te da. No, las ganancias no te dan. No te dan. ¿Y cómo te van a dar si vas a trabajar, vamos a suponer, de estas empresas que le maquilan, por ejemplo, que le maquilan a Soriana, a los supermercados? Llega Polo de Lara, llega Silvino y llega Juan Pérez. Y los 3 vendemos lechuga. ¿A cuánto me vendes la lechuga? Pues a 2 pesos. Y tú a 1.80. Y Silvino a 1.50. Me quedo con 1.50. O sea, no están comparando la situación de la calidad, sino que están comparando precios. Exclusivamente. Y entonces, pues ya yo me quedo con el 1.50. El costo ni siquiera lo da. Y como el costo no lo da, pues entonces, ¿qué es lo que sacrifico? Pues sacrifico no pagar impuestos, sacrifico salarios muy bajos, sacrifico, porque pues en realidad eso es lo que está sucediendo. Ya algún día hemos platicado que esto no es local, ni tampoco ha habido políticas públicas del país para contrarrestar esto, no tienen ni idea de esta situación, con todo respeto. El problema es la actividad monopsónica en la que vivimos, en la que el que manda es un solo comprador, es decir, hay un monopolio que es el que vende un producto, y ese monopolio que vende un producto es el que domina con sus proveedores y le fija las reglas a los proveedores para que los proveedores se sujeten a esas reglas, o si no, pues no comes.
¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues esos proveedores cada día los tienen más, digamos, afectados en los costos, ¿no? Y eso vean con cualquier proveedor, por ejemplo, de los supermercados, de las tiendas estas grandes, de los centros comerciales y tal, pues que ellos, vaya, no les pasa nada si hacemos este cambio, que al final, pues es un cambio como ha sucedido muchas ocasiones, Polo, y bueno, Sí. pues decíamos que Echeverría y López Portillo gobernaban por decreto, pues hoy siguen gobernando por decreto, no podemos hacer esos aumentos del 20% así nada más a rajatabla, pero el círculo se cierra, Polo, Sí. con la reforma del 1 de diciembre de la Ley del Seguro Social. Hace 8 días, el 1 de diciembre se A reformó. ver, perdón, antes de que vayamos a la reforma del Seguro Social, si me das permiso, y en el mismo contexto. Carlos Slim acaba de hacer una declaración en relación a la posible reforma de reducir las horas de trabajo. Que no está de acuerdo. Y dice que no, que si trabajas menos horas, menos paga. A ver, ya estamos metidos en un berenjenal. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que todo esto viene de una presión internacional. Yo no estoy de acuerdo en la reducción de las horas para un país que depende mucho la mano de obra mexicana. No sé si me estoy explicando. Los empresarios no los enseñan a ser empresarios. Pero también son seres humanos, Silvino. Voy de acuerdo, pero... No tienes derecho a la recreación, al disfrute de tu familia, a leer, a tener posibilidades de cargar pila para regresar a trabajar. Pero eso depende mucho de la parte cultural, ¿no? Hoy vemos a los ninis, ¿no? Y los ninis, ¿qué está sucediendo? Es más, sacaron ayer una estadística en el Canal 11 a las 10 de la noche, Sí. donde están diciendo que está beneficiando el mayor consumo de droga, todos los apoyos económicos se le están dando a los de este sistema a los chavos estos que les dan su dinero, ¿no? Ok, te ¿Por doy qué? el beneficio de la nota, Porque- pero el otro asunto, o sea, a mí me parece un Yo creo tema que entre más de tiempo de- justicia, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso porque las pequeñas empresas, una papelería, por ejemplo, de aquí de la esquina, Sí. trabaja de lunes a sábado. ¿Estás de acuerdo? Y si le quitan las 8 horas, ¿qué va a pasar con eso? O el trabajador dice y se pone que no puede trabajar las 8 horas y esa papelería va a cerrar y entonces todo el mundo se va a ir al Office Depot. Esas reformas van encaminadas a los monopolios, van encaminadas a los que sí tienen capacidad de pagar horas extras. Las pequeñas ¿Ese es el empresas... trasfondo? No, el trasfondo es otro. Las pequeñas empresas no tienen capacidad para eso. Una papelería, una ferretería. ¿Pero las que grandes? No, las grandes tienen capacidad para eso y si no, pues ya está la industria tecnificada, ¿no? De por sí siempre trabajan 3 turnos. ¿Cuál es el problema con Ok. ellos, no? Entonces, para esas grandes empresas ni les preocupa, ¿no? ¿Tienes razón entonces, Carlos Slim? Yo creo que sí tiene razón y el tema más que nada es una presión que tiene este gobierno, ¿no? Con los americanos, con el Partido Republicano, que hemos platicado muchas veces, que para poder entender las reformas que se están dando en este país actualmente, como la del Seguro Social, hay que entender el discurso del 29 de enero de Trump, que es verdaderamente ese discurso el que nos está gobernando. Dame contexto, por favor. Trump cuando quitó el tratado, bueno, de entrada tú sabes que en el 93, 92, había pintas que decían no al TLC. Sí. Hoy, ¿cuándo viste que decía no al TLC de 2020? Nunca. Entonces, el asunto es que se cambió el TLC, entró así a las prisas, los canadienses fueron un poquito renuentes, en México ves que firmamos cheques en blanco y no sabemos ni lo que estamos firmando, y resulta que pues el 29 de enero Trump firmó el tratado para pasarlo al Senado, alguna cosa así, y entró en vigor el 1 de julio, y él dijo, se acabó el Tratado de Libre Comercio del 94, que es un tratado simplemente de outsourcing, de subcontratación. Hoy vamos a estar en un verdadero tratado de libre comercio donde van a competir las empresas de los 3 países. Pero pues con todo respeto, ¿Cómo? México, ¿cómo va a competir? Sí, la pregunta Así es cómo. ¿Cómo vamos a competir? Pero cuando él dijo se va a desaparecer las outsourcing, en 2020, el presidente y este gobierno lo que hizo es que inmediatamente en 2021 reformó la ley Federal del Trabajo, la ley del IVA, impuesto de la renta, la ley del Seguro Social, la ley del Infonavit, las reformó todas para implementar el sistema para acabar con la subcontratación o las outsourcing. Que todo esto ha sido una reforma, ya habrá oportunidad de platicar eso, que también ha sido una vacilada. Pero bueno, ya lo reformó. El aumentar los derechos de los trabajadores es para nivelar los salarios de las empresas, digamos, que puedan competir con los americanos. Es decir, que México no sirva nada más de maquilador, que México compita pues, al tú en los mercados internacionales con los americanos y los canadienses. Pero con todo respeto, es como
si ponemos al Puebla o a los Lobos de la UAP, ¿no? A jugar en la Liga Premier. O al San Luis, ¿no? O el San Luis, ¿no? Ajá, sí. Entonces, pues es un absurdo, ¿no? Entonces, vaya, ni complementaríamos al equipo, en pocas palabras. Entonces, doctor. Es una presión internacional para nivelar digamos, tratar de más o menos compensar esa flexibilidad que hay laboral aquí en México por la presión que tienen, sobre todo en el Partido Republicano, los sindicatos americanos, ¿no? Que tú sabes mejor que yo que son muy fuertes, ¿no? Sí, claro. Y esos sindicatos lo que están viendo es que en México se están haciendo las cosas que en teoría se podrían hacer en Estados Unidos. Y hay muchas empresas que lo hacen. Hoy, por ejemplo, hay muchas empresas de inteligencia artificial o de softwares y eso, que aquí tienen a sus ingenieros, que aquí tienen a su gente trabajando, y están trabajando para empresas de Estados Unidos, pero estando aquí. ¿Por qué? Porque el salario aquí en México es más barato. Sabemos de varios. Y aparte voy a decir una cosa, la verdad, con todo respeto, los mexicanos para ese tipo de cosas, pues somos muy capaces, ¿no? Por la educación, por lo que quieras, ¿no? Por ejemplo, aquí en Puebla incluso se han puesto empresas por el tecnológico que está ahí junto al Estadio Cuauhtémoc, el tecnológico del Estado de Puebla. Pues es una escuela muy importante para ese tipo de estudios, ¿no? Pero a lo que voy es, todas estas reformas, modificaciones van encaminadas precisamente a cumplir con ese discurso de ese 29 de enero. Eso es lo que hoy nos está gobernando. Todas las reformas vienen en ese sentido. Y pues, vaya, nada más es cosa de leerlo y ver lo que está pasando. ¿Qué pasó el 1 de diciembre con la ley del Seguro Social? Se reformó la ley. Vamos al tema, ¿no? De la reforma del seguro. Se reformó la ley y esto va encaminado a eso. Estamos hablando que podemos correr el riesgo de vivir en el mundo, no nada más en México, en el mundo, con un mundo sin trabajo, un mundo donde ya no exista el empleo como lo conocemos actualmente, donde los empleos ya no sean permanentes, donde no sepas que hay un trabajador que está 20 años, 15 años trabajando en una empresa, sino que está 6 meses aquí, 6 meses allá, 6 meses por aquí, etcétera. Entonces, el asunto de esta... ¿Esa es la tendencia, Silvino? Pues venlo en Estados Unidos. En Estados Unidos eso pasa, ¿no? Están 3 años, 2 años en un lugar, es más, de California se van a Nevada, de Nevada se van a donde tú quieras, ¿no? Entonces, la tendencia pues es mundial en ese sentido. ¿Y eso, ¿no? es positivo para el trabajador? Yo digo que no es positivo, ¿no? Los cambios siempre son complicados. Pensemos en trabajadores que tienen familia, el pasar de un lugar a otro, pues yo creo que no está tan sencillo, ¿no? Pero a lo que voy es más allá de migrar. La idiosincrasia mexicana no es la idiosincrasia norteamericana, que a veces están más acostumbrados a ese tipo de cosas, ¿no? Sí, pero en estricto sentido de derecho laboral, ¿es válido, está bien, les va a ir bien el hecho de estar en un empleo y brincar a otro y luego a otro? ¿No? Porque pues finalmente no haces historia en la empresa donde estabas, ¿no? Así es. A la vieja usanza. A la vieja usanza, ¿no? Que esa usanza ya desapareció. Eso ya no lo vamos a volver a ver. Invariablemente tú esperabas la jubilación. Ajá, hoy ya no. ¿No? Hoy ya no. Hoy tendrás que estar viendo cómo le haces y ahí voy a ese tema. En la reforma de la ley del Seguro Social, ahora si tú no tienes patrón, pero eres un trabajador, pensemos un carpintero que trabaja por su parte, un abogado, un contador, lo que tú quieras, que trabaje por su parte y no tiene trabajador, un patrón, se puede inscribir como trabajador en el Seguro Social, cotiza en el Seguro Social, da de alta a su familia en el Seguro Social como si fuera trabajador. Es más, se incapacita cuando esté enfermo, como si fuera un trabajador, no sé si me estoy explicando, y se le paga su indemnización en el momento en que no sea, en que se dé alguna situación de alguna enfermedad, etcétera. Entonces, eso lo que está provocando, pues es también exactamente lo mismo. Está el mismo Seguro Social reconociendo dos cosas. Uno, que está quebrado, que necesita dinero a como dé lugar, ¿no? Y del otro lado, pues también lo que está reconociendo es que va a haber mucha gente que va a vivir en eso que le llaman hand free o algo así, ¿no? Que libre de manos libres o algo así, ¿no? Que no hay una relación de subordinación con nadie y pues incluso muchos profesionistas de las nuevas generaciones que ya no nos tocó, pues saben muchos que no van a vivir más que digamos, de chambitas, vamos a decirlo así entre comillas, ¿no? Entonces, el que el Seguro Social lo esté reconociendo es un tema en serio bien, pero bien importante. Pasó la reforma el 1 de diciembre, nadie dijo nada. Y pues porque no le entienden. A ver, ¿no? Pero ahí lo que me brinca, doctor Silvino Vergara Nava, director general de Parmena Centro de Estudios, ¿y los sindicatos, papá? Bueno, pues es que aquí los sindicatos, pues, ¿qué podemos decir de los sindicatos? No, pues dime. Pues necesitan leerlo, ¿no? Entonces van a estar leyendo todavía el diario oficial de 1985, en lo que llegan al de 2023. No me digas ¿no? eso. O sea, ¿me estás diciendo ya que los sindicatos no hacen sentido ya en México? A ellos no les preocupa ese tema.
el tema de que existe un régimen voluntario en el cual puedas trabajar como, digamos, inscribirte como trabajador, pues eso no es de sus agremiados ni nada. O sea, no afecta a sus intereses. Pues no les interesa. Que tarde o temprano, lo que les debería de preocupar es que tarde o temprano, si tienen 10,000 agremiados, es que eso se queden con 3. A eso voy. Pero pues eso yo creo que no les interesa. Ya ahorita, no les va a tocar. O no lo dimensionan, no sé. No, la verdad no conozco a alguien que esté en un sindicato como líder y tal, acuso ahí sí ignorancia. Pero lo que sí veo es la parte laboral en cuanto a esta serie de reformas, con una parte eminentemente económica, con la globalización que nos ha alcanzado, con la figura de lo que hoy se está presentando en el capitalismo financiero que nos gobierna verdaderamente y que desafortunadamente, pues, si analizamos después de 5 años de gobierno federal, pues yo creo que los más abandonados han sido la micro, la mediana y la pequeña industria, ¿no? Esos que se arreglen como puedan y esos son los que hoy cada día se ven más y más afectados. Y bueno, pues los empresarios que hubo en algún tiempo, en los 80s todavía, sí, en Puebla, en México, etcétera, pues ya no son, digamos, representativos, ¿no? Para la economía, desafortunadamente, del país. Así como no escucho la voz de los sindicatos, no sé tú, tampoco escucho de pues los grupos empresariales. Pues están en lo mismo. Es que empresarios, con el respeto que merecen, dime cuáles son. Bueno, pues ahí está. ¿No? Oye, dime algo bueno. El problema es que hay una crisis espantosa de la economía, digamos, mediana. La macro está... No, así lo indica el INEGI, ¿no? Sí. Estamos excelente. La macro está impresionante, el dólar está controlado. Somos el cuarto país exportador a Estados Unidos. Sí, no, y eso, bueno... En materia, nada más, Silvino, de industria del automóvil. Que la industria del automóvil, dime si es nacional. Sí, no. Pues extranjera, ¿no? Entonces, y bueno, el peso se mantiene así, pues también por interés de los americanos. El peso mexicano y el peso colombiano son los que han mantenido un mejor nivel, digamos, del valor del peso, de sus pesos en relación con el dólar. O sea, tampoco es un fenómeno mexicano, sino que es un fenómeno nacional. ¿A dónde vamos, doctor? ¿Cuál es tu óptica en ese sentido? Yo creo que la óptica, sobre todo desde el punto de vista de los americanos, ¿no? Desde el punto de vista de la economía mundial que gobierna Estados Unidos, que muchos dicen que ya no y que bla, 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 y que China va a sobresalir, China está quebrado, ¿no? Está altamente contaminado, ¿no? Pero bueno, yo creo que los americanos lo que quieren es regresar el empleo a Estados Unidos. Desapareció el empleo durante mucho tiempo, ¿no? Todo el tema del nearshoring, pues en realidad es el nearshoring en Estados Unidos, no el nearshoring en México, ¿no? Y nosotros nos venden la idea de que es el nearshoring en México. Habrá como siempre empresas que se instalen, etcétera, pero en realidad el tema es regresar el empleo digamos, a Estados Unidos, que es el problema que hoy tienen. Hay una gran cantidad de desempleados. Es más, después del COVID también se tecnificaron en exceso. Y también, por otro lado, habría que analizar, por ejemplo, el tema de que pues muchos que están saliendo de las universidades, de las escuelas, pues ¿a qué los vas a poner a hacer? Ay, bueno, dime algo bueno. Quizás sea bueno el tema de que regresan las corridas de toros, ¿o cuál es tu opinión? Esa es una muy buena noticia, ¿no? La mejor noticia que podemos oír. Bueno, pues ahí está. El tema todavía no se resuelve. El tema de las corridas es por la suspensión que se dio, ¿no? Hay una asociación civil que promovió un amparo para prohibir las corridas de toros en la Plaza México, que se llama La Justicia Justa, ¿no? Entonces ya tiene un nombre muy... ¿no? Pero bueno, andas atrasador, doctor. Y esa Justicia Justa presentó un amparo diciendo que se necesita legislar para prohibir las corridas de toros, porque el artículo 4 constitucional establece el derecho al medio ambiente sano, y que se afecta el medio ambiente sano si es que no hay una ley que prohíba las corridas de toros. El juzgado en México recibió el amparo, otorgó la suspensión, por lo tanto no hay corridas de toros, y siguiendo el criterio de este juzgado, pues ya la suspendieron en Puebla, en mayo, por ejemplo, se suspendieron en Guadalajara. Tlaxcala no, mágicamente en Aguascalientes, en Tlaxcala no sé qué habrá pasado, y entonces el asunto se fue a la corte. No, pues a ver, tú le sabes a la economía.
Tlaxcala depende del tema de los toros. Y los ganaderos y sí, todo lo claro. que diga Aguascalientes igual, ¿no? Pero bueno. En Tlaxcala, con todo respeto, como dice el doctor Silvino y el presidente de la República, en Tlaxcala el que no es abogado, pues es torero, ¿no? O es matador de toros, Pues sí. o es ganadero. O es ganadero, pero de ahí no pasa, digamos, ¿no? Entonces, eso, digamos, ahí el asunto es que fue a la Corte, la ministra Yasmín Esquivel, tuvo la ponencia, digamos, para resolver este tema y sostuvo que pues no había elementos para otorgar la suspensión por un requisito técnico, pero todavía no se resuelve el tema, respecto al definitivo, ¿no? Mientras, pues ya permitieron que haya corridas de toros. Creo que también los dueños de la Plaza México estaban interesados en que ya desapareciera, porque decían las malas lenguas que querían tirar la Plaza de Toros para poner un centro comercial, ¿no? Pero bueno, pues ahora ya se quedó ahí. Yo creo que es un monumento histórico la Plaza de Toros, ¿no? Si yo fuera el propietario de la Plaza de Toros, nada más por capricho, el domingo abriría yo entrada gratis y invitar a 5 toreros y 5 corridas, pero digo 5 toros, pero bueno. Y bueno, ahora falta esa situación. Esto lo que me interesa platicarlo es... ¿Y por qué se debate eso en el Poder Judicial y no en un Parlamento? ¿Por qué no se debaten esos temas en un Congreso? Eso lo que demuestra es que el Estado democrático en México tiene una crisis. Lo que no podemos discutir en un Congreso... A ver, si tú y yo tenemos un litigio, vamos a acabar en la Corte. O sea, hoy día es la Corte. Y a lo que voy es que lo que se debería de debatir en un Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, acaba en un juicio y acaba, como bien lo dices, en la Corte. Entonces, algo está funcionando mal del sistema democrático del país, ¿no? Por lo pronto ya hay corridas de toros. Bueno, ahora falta que las organicen, ¿no? Ahí está. Silvino Vergara Nava, algo para terminar, por favor. Pues vamos a tener el día 19, martes 19, terminamos los seminarios de aquí de Pármenas. Vamos a hacer una recopilación de las jurisprudencias. Oye, de manera exitosa, ¿no? Pues gracias a Dios ahí vamos. Sí, muy bien, felicidades. Subsistiendo, pero ahí vamos. El día martes 19 a las 6 vamos a dar un curso para los que les interese la materia fiscal respecto a una revista, digamos, una revisión de la jurisprudencia que se publicó todo este año, que es trascendente para la materia fiscal. Hay que recordar que hoy, aparte de la ley, también la jurisprudencia nos establece obligaciones. Entonces, ese día martes vamos a tener esta situación. Y el día miércoles 10 de enero vamos a hacer nuevamente la presentación de las 2 especialidades que vamos a abrir, una en febrero y otra en mayo. El Derecho Administrativo Constitucional, que es en mayo, y Derecho Procesal Fiscal en febrero. Vamos a tener aquí la presencia de un profesor español que nos va a hablar de el tema de la corrupción, ¿no? Entonces, un tema de la corrupción, más que nada... Te vas a echar 5 horas. Un tema, no va a ser 40 minutos, un tema académico, ¿no? ¿Qué ha hecho el derecho, qué ha hecho el Estado para un tema de corrupción? La última reforma para combatir la corrupción fue la reforma de Peña Nieto. Este gobierno no hizo absolutamente nada, ¿no? Lo que hoy persigue la corrupción es la reforma de Peña Nieto del 27 de mayo de 2015. Después de eso no ha habido nada para poder, digamos, eficientar la persecución de la corrupción. Pero bueno, él lo va a ver desde el punto de vista académico, desde el punto de vista del Estado de Derecho. Y pues con esta plática pues vamos a volver a comentar los temas, las materias de Derecho Procesal Fiscal y Derecho Administrativo y Constitucional. Oye, quedamos emplazados para la semana que viene, que estaremos cerrando transmisiones de este año contigo y con esta extraordinaria institución académica que en lo personal yo sí recomiendo, no pierdo oportunidad de hacerlo. Le digo al doctor Silvino que es la Harvard poblana y que tenemos que impulsarla, porque cuando se hacen las cosas mal somos indefectiblemente tirados a criticar, a cuestionar, a punzar, pero cuando se hacen las cosas bien, no hacemos nada, omitimos comentarios. Yo sí lo digo levantando la voz. Pármenas está haciendo una gran actividad académica, sobre todo en eso, en preparar, en capacitar abogados, administradores de empresas, contadores, como lo hemos venido platicando aquí, para tener una mejor oferta en ese sentido. Quedamos emplazados para la semana que viene. Me gustaría, ojalá contemos con tu presencia para cerrar el año en Factor Radio, que nos desmenuzaras en qué consisten estos métodos, estas capacitaciones que vas a echar a andar. Con todo gusto. Doctor, gracias. Gracias. Que te vaya muy bien. Es el doctor Silvino Vergara Nava, director general de Pármenas, Centro de Estudios.
Llegamos a nuestro primer año de trabajo. Un año de estar presentes en todas las regiones de nuestro estado. Estar presentes es continuar la transformación en Puebla, trabajando juntos por los que están y por los que vienen, usando el poder para cambiar vidas. Un año juntos, un año presentes. Informe de Gobierno. Sergio Salomón. En la actualidad, el entramado legal se ha vuelto cada vez más complejo, con una proliferación de regulaciones gubernamentales que abarcan desde permisos, licencias, concesiones y hasta autorizaciones. Un fenómeno llamado administrativización del derecho está en marcha, donde se exige que los procedimientos administrativos sean agotados antes de recurrir a instancias judiciales, lo que implica una absorción del poder judicial por el Ejecutivo. Además, la administración pública ahora dicta reglamentos y disposiciones administrativas, reemplazando en cierta medida el poder legislativo. El derecho público ha comenzado a superponerse al derecho privado debido a este fenómeno. Esto resalta la importancia de comprender el derecho administrativo y constitucional. Para abordar esta problemática, Parmenas Centro de Estudios ofrece una especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional, dirigida a abogados, contadores públicos y administradores de empresas. Esta especialidad se divide en 3 bloques. En el primer bloque, los estudiantes explorarán los fundamentos de la teoría del derecho y del Estado, además de adentrarse en el derecho constitucional administrativo, desde la perspectiva de los derechos constitucionales y desde el ámbito orgánico. En el segundo bloque, los participantes se sumergirán en el núcleo de esta amplia área del derecho, estudiando Derecho Administrativo 1 y 2, así como el Derecho Administrativo Sancionador y el Derecho Administrativo de Prevención. Aquí se analizarán resoluciones, actos administrativos, elementos, características y procedimientos, entre otros aspectos clave. El tercer bloque se centra en temas relacionados con la responsabilidad patrimonial del Estado, el derecho contencioso administrativo y un seminario de tesis. Estos módulos explorarán las consecuencias y los medios de defensa en casos de incumplimiento al principio de legalidad por parte de la administración pública. Estas herramientas son esenciales para mantener la integridad del Estado constitucional democrático de derecho. Debido a la amplitud y profundidad de esta especialidad, la oferta académica que proporciona Parmenas Centro de Estudios es única en México. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla.
Gracias, ya camino en la alfombra roja y sigo en Parmenas Centro de Estudios. El día de hoy me da gusto recibir a, bueno, pues quien ya fue candidata a gobernadora, ha tenido todos los cargos habidos y por haber, le faltan algunos. Blanca Alcalá, diputada federal del PRI, hoy integrante de, pues, ¿qué diríamos? El gabinete de Xóchitl Gálvez. Yo te diría Blanca, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Polo, pues siempre un placer el poder estar contigo, siempre con tu audiencia, que desde el espacio que has ido construyendo, sin duda resulta siempre amplia, importante, inteligente, como tú sabes conducirla y como tú mismo eres tu un casa, protagonista. Blanca. Muchas gracias. Ya estás con Xóchitl Gálvez. Estamos con Xóchitl en este equipo de campaña que nos ha invitado a participar, a ir construyendo pues las bases sólidas de lo que implica su liderazgo, un liderazgo de entrada cercano a la gente, un liderazgo sensible a los temas del país. La cartera que en ese momento tengo pues tiene que ver precisamente con esa sensibilidad lo tuyo, hacia ¿no? los temas migrantes. Pues desde el ámbito de las relaciones internacionales, en los últimos años he estado muy ubicada en los temas de los migrantes, de los mexicanos residentes en el exterior, y que en el caso incluso de nuestro país hoy se ha transformado, porque ya no solamente somos un país expulsor de migrantes, sigue siendo, sino un país, además de origen, de tránsito y de destino. Y eso sin duda genera mayores complicaciones para el Estado mexicano. Temas que, por cierto, Polo, no se han resuelto en los últimos años con este gobierno, o bien lo que se ha hecho pues de una manera muy desafortunada. ¿Con Peña Nieto se resolvió? Mira, con Peña Nieto de entrada se tuvo el presupuesto más grande en los proyectos del famoso 3x1, en donde permitía que las comunidades de origen, con la aportación de los propios migrantes que están en los Estados Unidos, los mexicanos que allá viven, pues se hacían estas obras comunitarias que en ocasiones pues eran modestas, pero a veces no eran tan modestas. Hay universidades en Zacatecas que se hicieron con la contribución de los migrantes, por ejemplo. Otro tema importante eran programas como el Fondo de Atención a Migrantes, que en un momento dado permitía que hubiera el retorno de migrantes, que les dieran un capital semilla para hacer algún proyecto productivo, también era una realidad. Y lo más importante, acuérdate que al final del sexenio vino la crisis con Trump, que llevó a esta persecución que él... terrible, porque bueno, al final del día, pues inhumana. era un pecado ser mexicano, ¿no? Inhumana. Los consulados, efectivamente, hubo recursos adicionales. Yo en aquella época era senadora de la República. Recuerdo que no solamente tuvimos algunos acercamientos con ellos, sino se destinó una partida, que incluso era del Senado mismo, a la Cancillería para poder acompañar estos, pues a veces temas jurídicos a los que se enfrentan muchos de los mexicanos cuando están pues en una posición irregular y que en ocasiones pues eran deportados o eran confinados, en fin. Sí hay muchos pendientes, no es un tema sencillo, te confieso que es un tema de muchas aristas, que por lo mismo que te estoy diciendo, además de los que están allá, que tenemos que velar porque se respeten sus derechos humanos, hay otros que ya son de la primera generación o bien de la tercera generación, que pueden estar en una condición regular, pero también quieren seguir ejerciendo sus derechos políticos en este país y aún no se ha completado. ¿Se vale eso, Blanca? Claro, claro, por supuesto. Hoy, de hecho, acuérdate que de entrada es bien importante que todos tengamos claro que México es un país transterritorial. Esto implica que todo aquel que tenga la condición de mexicano forma parte de esta nación, viva donde viva, el que nació en México, el que nació en Estados Unidos. La pregunta fue a propósito. Sí, claro, el que nació de hijos mexicanos o de hijos de madre mexicana o de padre mexicano, hoy la ley los reconoce. El tema es que al reconocerlos como mexicanos, mexicanas, pues tendrían derecho a múltiples a todos los derechos, de distintas modalidades, pero que hoy no se han resuelto. Es una situación jurídica que está incompleta. Esto, aunado a muchas de las cosas que ellos nos plantean, por ejemplo, pues es parte de la problemática que hay que atender y de la agenda de propuesta que sin duda tendremos que ir construyendo. Y de cara al proceso electoral de junio del año que entra, termino, pues mira, solo para que te des una idea. Hay emitidas un poco más de 1.200.000 credenciales de elector de mexicanos que viven en el exterior. Que hoy ellos, más de 1.200.000 mexicanos tienen su credencial de elector. Hoy ellos pueden ejercer su derecho a votar. Tendrán 3 formas para poder ejercerlo. La postal, que es muy tradicional,
La digital, que es a través del voto electrónico, que desde el año pasado se han venido haciendo pruebas, ya en las elecciones del Edomex y de Coahuila funcionaron, y la presencial, por primera vez de manera inédita, en 22 consulados, podrán llegar y votar. Sin embargo, siguen existiendo distintos obstáculos, en donde el saldo hasta este momento, me refiero a las elecciones anteriores, puedes verlo medio lleno o medio vacío el vaso. Medio lleno porque de elección a elección presidencial hemos incrementado en un 100%. Inicialmente solo se podía votar por presidente. Hoy pueden votar por senadores en todo el país y por gobernadores en la mayoría de las entidades, Puebla entre ellas, como sucederá también en la elección de Yucatán, por ejemplo. Está pendiente la de Veracruz, pero bueno, en 7 de los 9 estados, en Guanajuato también pueden votar por su gobernador. Y además, en este tema de las acciones afirmativas, hoy tenemos diputados migrantes. Hay 11 diputados migrantes en la Cámara de Diputados y en el próximo Senado tendrán que postularse al menos un senador en los primeros 15 lugares de las listas plurinominales de todos los partidos. La legislación todavía está incompleta, pero se ha ido avanzando. Eso sería, digamos, la palomita. Sí. Lo negativo es que desafortunadamente, y no es solo culpa de ellos, sino es culpa de todo el entramado que existe, pues bueno, la última elección, ya te conté que son más de 1 millón, pues desafortunadamente no votaron más de 100, ni siquiera 100,000 mexicanos que viven en el exterior, o sea, ni el 10%. Yo te diría, ¿y entonces? Bueno, pues entonces hay una enorme brecha que tenemos que disminuir, porque ellos exigen ser reconocidos, exigen sus derechos y está bien, pero nosotros tendremos que ver la manera en que efectivamente los puedan ejercer. Hoy las 3 modalidades... Bueno, es que pues si no, ¿como para qué? O sea, y además, ¿cómo tienes una representación que al final del día no va en comparación con lo que implica pues el derecho y el ejercicio del voto? Un distrito, por ejemplo, pues se gana como con 40,000 votos. En la elección federal anterior se tuvieron contado no más de 95,000 votos, menos de 100,000 para dejarlo en números redondos. Hoy podríamos, hablando de un incremento del 100%, mínimo llegar a 200,000, pero siguen siendo pocos en relación con el potencial. Entonces sí tenemos que hacer más cosas, de esa manera, en la manera en que ellos avancen también ejerciendo este derecho, pues seguramente se tendrá que ir complementando pues la legislación y eliminando muchos de los obstáculos que hoy se ha ido construyendo. Insisto. ¿Ese es el paquete que le estás preparando a la precandidata Gálvez? Sí, sin duda. En temas legislativos hay muchas cosas que se tienen que hacer. Yo misma desde la Cámara ya he presentado iniciativas en ese sentido, que desafortunadamente no pudieron ser abordadas. Recuerda que la reforma electoral pues se abortó, y no solo la que envió el presidente, que no tenía viabilidad, sino todas las que teníamos iniciativas en esa materia simplemente no fueron abordadas, y para esta elección la legislación actual es la que está vigente y que obedece a la del sexenio anterior. Bueno, pues es Blanca Alcalá, diputada federal y ya integrante del equipo de este equipo de chile, de moles, de dulce, plural, multidisciplinario, intergeneracional, sí, yo diría. Sí, el agua y el aceite, ahora van en el mismo caminar, pero bueno, allá ellos, el tema es llegar al poder, no importa que pensemos diferente, no importa que tengamos ideologías verdaderamente polares. Recordemos cuando el PRI peleaba contra el PAN electoralmente hablando, y ahora, bueno, pues yo lo he dicho y lo reitero, se han convertido en apéndice del Partido Acción Nacional, pero van a la búsqueda del poder. Blanca Alcalá, ¿quieres comentar algo? Sí, claro. Mira, Polo, yo creo que sería un error pensar que las sociedades no han cambiado. Y en ese sentido también es mucho más importante el poder encontrar cuáles son los puntos de coincidencia que solamente los puntos de disenso. Lo mismo podría suceder con quienes hoy conforman el Movimiento de Regeneración Nacional. Tú encuentras que hay empresarios en donde sería realmente inviable pensar que hoy estuvieran siendo postulados o estuvieran defendiendo pues una situación que no corresponde a su día a día. Sin embargo, ahí están, no voy a cuestionarlos, simplemente ahí los dejaría. Muy bien. Y en el caso del PRI y del PAN, o del PRD mismo, pues creo que hemos encontrado coincidencias.
Te dejo 3 de ellas. Primero, un país democrático en donde definitivamente las libertades, con las Alito instituciones... Moreno en la dirigencia nacional, pero yo Blanca. creo que los partidos son mucho más que solo sus dirigentes. Pues es una buena narrativa, perdóname que te interrumpa. No, yo creo que hoy, cuando cada uno de nosotros hacemos nuestro trabajo, no es narrativa. Es simplemente en los hechos demostrar que crees en las libertades, que crees en las instituciones, que crees en la democracia, que crees que hay 2 modelos que hoy están totalmente en contraste. Yo, la verdad, sí le apuesto por un país de leyes y de certidumbre. Tú y yo venimos, está muy choteado decir la cultura del esfuerzo, pero venimos de un esfuerzo de movilidad. Venimos de un esfuerzo de trabajar todos los días, nada nos han dado gratis. Todos los días le seguimos trabajando, tenemos mejores condiciones que las que tuvieron tus padres y los míos, pero también necesitamos dejarles mejores condiciones a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos. Y hoy, si no generamos estas condiciones de certidumbre, de instituciones, de libertad, de democracia, la verdad se ve complicado. Tú eres una buena oradora y bueno, prueba de ello es que has tenido cargos legislativos, claro. Pero dame permiso de hacer un comentario. Yo ahí me iba a quedar, pero ya me motivó doña Blanca Alcalá. A ver, ¿cuál es tu opinión, Blanca? Sí. En que hoy ni siquiera pueden llevar un candidato presidencial o candidata, tenían una espléndida figura con Beatriz Paredes y resulta que no. Es la primera vez que se da esto. ¿No es un fracaso político, Blanca? Pues mira, yo creo que es simplemente hacer, yo te diría que más que tenga yo una buena retórica, que aprecio el comentario, y lo digo con respeto, sí, claro, me gusta ser una buena analista. Tú sabes que mi formación profesional tiene que ver precisamente con ello y mi ejercicio tiene que ver con las políticas públicas. Entonces, finalmente, siempre hay que evaluar las circunstancias. La propia alianza de hace 3 años, pues permitió que el PRI, de un PRI que en el 2018, había prácticamente quedado pues en el 3er lugar y con muy poca presencia, se recuperara en el 2021. En aquel momento hubo voces que definitivamente criticaban esas alianzas porque sí parecían una antítesis y todavía en las comunidades luego es difícil explicarlo. ¿Tú no lo hiciste en su momento siendo dirigente del PRI? No, me tocó la época en la que el PRI éramos sin duda adversarios totales del PAN, pero eso no implicaba, y como legisladora, y tú fuiste diputado también, que no hubiera un diálogo y que cuando encontrabas coincidencias construías los dictámenes para que pudieran tener una mejor salida, siempre pensando en la gente. Eso es parte de lo que se ha hecho, digamos, en esta ingeniería electoral, viendo fortalezas y debilidades, sin duda, y en eso, por supuesto, los priistas estamos muy orgullosos de tener gente de la estatura de Beatriz Paredes, que definitivamente le han aportado y han aprendido mucho al país, pero la propia Beatriz ha sido una mujer que sabe que más allá que el cargo, sin duda está la causa. Y eso es lo que en el PRI... ¿No es un fracaso no tener candidato presidencial? Yo creo que no, yo creo que es un tema de circunstancias y además siempre hemos señalado que hoy es tiempo de repensar el sistema político mexicano y eso implica también los sistemas de partidos y por qué un gobierno de coalición. Me encantará discutir en público y en privado, más que discutir, profundizar en estos analizarlo. temas. Ya nos veremos porque Blanca Alcalá, bueno, pues ya empezó despacito, empezó a llegar a Factor Radio una que otra vez y ahora, bueno, pues es su casa, llega de manera recurrente, es tu casa, Blanca. Gracias, y ya Polo. tendremos oportunidad después de junio del año que viene de volvernos a sentar aquí en este espacio de Agencia Digital de Noticias para platicar quién tuvo la razón, quién ganó, quién perdió, claro. ¿Cómo les fue? Pues yo espero que gane México, lo necesitamos. Hay muchas cosas que están en el tablero del mundo y que hoy por hoy necesitamos lograr que avance. Sin duda. Gracias. Tu labor como diputada federal en este momento. Pues soy vicepresidenta de la mesa directiva. Como legisladora he estado en los órganos de gobierno, en los dos, tanto en la Junta de Coordinación como hoy en la mesa directiva. Hoy mi papel es pues hacer que el diálogo sea respetuoso entre todos los legisladores, hacer que efectivamente las minutas salgan y se puedan aprobar, muchas de ellas de consenso, y creo que ahí es donde, no importa si son de Morena, hoy te iba a platicar, por ejemplo, de una iniciativa de mi amiga, la diputada Cristal Vences. Ella es de Morena y sin embargo es una iniciativa que tiene que ver con evitar la discriminación obstétrica.
de las mujeres, no solamente en el ámbito laboral, cuando ya estás embarazada y que debe de ser respetado, sino incluso para poder pedir trabajo, no solo para que no sean despedidas. Estos son temas en donde hemos coincidido. En mi caso fui promotora de la 3 de 3 contra la violencia y logramos que fuera constitucional y que todos los partidos pudieran coincidir. Y como esa, puesto en temas de género tan solo, aspectos del lenguaje de señas para prevenir la violencia, hoy estamos abordando el tema de los vientres de alquiler, que es otra forma de trata, y así como en ella, hay otros temas también de carácter financiero, que sabes que es parte de mi, digamos, de mi especialidad, o temas que tienen que ver con el medio ambiente, o temas que tienen que ver con la prevención del maltrato de animales. La agenda de los legisladores, la agenda del país es muy amplia y tenemos que buscar cómo sacarla adelante, y no solamente en los dimes y diretes que existen, no lo voy a negar. Por ejemplo, te diría, por supuesto que siempre he votado en contra del presupuesto, porque me parece que es un presupuesto que ha sido insensible a demandas y a necesidades reales de los mexicanos. El más grave, la salud. El segundo más complicado, la seguridad. El tercero, el abandono a la infraestructura de todos los estados y los municipios. El quinto, todo lo que implica la promoción turística, y que hoy se han cancelado programas que generaban empleo y que generaban sin duda la oportunidad, pues, de tener un país que había logrado estar en los mejores rankings de atraer turistas. Y podría decirte muchos más, pero es un ejemplo de cómo coincidir y cómo a veces también hay que disentir. Estamos hablando del ring legislativo, en donde se requiere en muchas de las ocasiones, efectivamente, como señaló Blanca, algo le entendemos al tema, pues coincidir en temas que son fundamentales para beneficio de la sociedad. De procedimientos civiles y familiares, por ejemplo, que también aprobamos por Pero unanimidad. hace unos minutos el director general de Parmenas, Silvino Vergara, que es un experto en materia fiscal y yo diría también legislativa sin ser legislador, apuntaba algo que me parece que le tengo que dar la razón. Hoy es versión de él, pero insisto, coincido en que algo está pasando en el Poder Legislativo, Blanca, que ahora se dirimen temas que debían ser en el Poder Judicial. Algo está sucediendo. Pues mira, creo que más allá de entrar en los detalles, no tuve oportunidad de escuchar lo que el maestro Silvino, el doctor Silvino decía, pero creo que el gran tema que está en el corazón del debate y del peligro es que la división de poderes se diluya. Hoy no podemos seguir pensando que las leyes que mande el Ejecutivo, como pasaba en el otrora sistema presidencialista, que tú y yo formamos parte y que también luchamos para que eso se mejorara, pues siga siendo simplemente una oficialía de partes donde la mayoría de que sea de acuerdo con quien está en el Poder Ejecutivo, pues se convierta simplemente en una mayoría oficialista, que es diferente a pensar una mayoría oficial. Sí creo que este equilibrio de poderes, además de la presidencia de la República, es lo que nos estaremos jugando en el 2024. Y de ahí la verdadera vigencia de estos pesos y contrapesos y la relevancia que tiene. Es chocante hablar de lo que ha sucedido en Venezuela o de lo que ha sucedido en Nicaragua, pero yo lo viví muy de cerca. En mi condición de embajadora y en mi condición de senadora, vi cómo se fue diluyendo el poder legislativo, por ejemplo, en Venezuela, cómo era golpe tras golpe para poder debilitarlos, cómo fueron también tomando por asalto el poder judicial, y sin duda son cosas que al menos yo aquí en nuestro país no desearía. Puebla, Blanca, ¿cómo ves a Puebla? Bueno, pues sin duda, como todo el escenario nacional, muy competido, una sociedad muy polarizada. Fíjate, tú y yo estuvimos en legislaturas en donde éramos adversarios de Acción Nacional, pero había oficio, altura, práctica política. Hoy la verdad es que parecería que el discurso del odio es la permanente y no el discurso de la construcción. Puebla no está ausente de ello. Vemos también a veces, pues se vale, insisto, disentir, pero a veces no encuentro ni lógica ni congruencia en muchos de los actores, y eso no habla bien de la política, Polo, o al menos yo así lo observo. En Trascendidos me llegó el comentario que hizo presuntamente Jorge Estefan Chidia, coordinador de los diputados de tu partido, del PRI, en relación
a Sergio Salomón Céspedes Peregrina en algo así como, digo, no lo tengo literal, pero en relación al gobernador Salomón Céspedes Peregrina, que decía: cometimos el error de dejarte ir. ¿Tu opinión sobre el gobernador? Bueno, sin duda llegó en un momento de crisis y de coyuntura ante la muerte de casi un año del gobernador Barbosa. Creo que ha sido un hombre conciliador, que ha sabido entender muy bien la circunstancia que le toca del cierre de una administración, de hacer lo más posible con recursos que, por cierto, en el caso de Puebla no se habían gastado y han sido suficientes, y que ojalá que se puedan concretar pues en obras interesantes que den mayor soporte a un gran estado como es Puebla, y que desafortunadamente lo hemos visto pues rezagado en los años anteriores, en los últimos años, en una inestabilidad política impresionante. ¿Cuántos gobernadores han llegado? ¿No? Sí, y en un ambiente en donde, eso sí, reconozco que el gobernador ha propiciado mucho más el diálogo que seguir en un encono como lo habíamos visto pues con el anterior ejecutivo. Hay un gobernador, y eso es importante, está trabajando, lo digo como comunicador, como ciudadano poblano, lo vemos bien. El próximo martes, tengo entendido, es ya miércoles. No, el jueves de la próxima semana. Es el primer informe de Sergio Salomón Céspedes. Primero, y bueno, habrá otro, no sé si le llegue todavía el último informe, pero puede ser. Sí, puede ser. Con estos cambios de calendarios, antes era muy fácil saber que en noviembre eran las elecciones y el 15 de enero invariablemente era el informe del gobernador, ¿no? Todo el mundo llegaba con zapatos nuevos. Hoy estas agendas se han cambiado y el 1 de febrero era el del alcalde. Hoy esto ha cambiado mucho, pero bueno, siempre atenta, Polo, ten la certeza de poder ser una mujer que construya, que esté cercana a la gente. Pues estamos en permanente comunicación, Será Blanca. Un privilegio, Polo. Es tu casa, es Blanca Alcalá, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional. No le cambie, sigo en Parmenas, Centro de Estudios, seguimos con el programa. Llegamos a nuestro primer año de trabajo. Un año de estar presentes en todas las regiones de nuestro estado. Estar presentes es continuar la transformación en Puebla, trabajando juntos por los que están y por los que vienen, usando el poder para cambiar vidas. Un año juntos, un año presentes. Informe de Gobierno. Sergio Salomón.
Gracias, regreso a Factor Radio y me voy, dice el productor, sin perder el tiempo. No, aquí no se pierde el tiempo, aquí ganamos escuchando a quienes vienen al programa, pero sí, entiendo. Vamos con Paco Fraile, que también tiene cosas interesantes que comentarnos todos los viernes. Paco, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Polo, y te deseo de veras que todos estemos bien y de buenas a pesar de lo que hemos estado viendo en el país, de los diferentes actores políticos. Pero hay algo que me llamó la atención y que no quisiera dejar por alto. El pleito entre Tatiana Cloutier y Alfredo Jalife. Porque tenemos que aprender de lo que está sucediendo. Se puede alegar libertad de expresión cuando se acusa al otro sin pruebas. Esta es una de las cosas que tenemos que definir a nivel nacional. Todo mundo puede tomar la palabra. Todo mundo tiene el derecho a hacerla, pero no todo mundo tiene el derecho de decir del otro lo que no corresponde, porque si bien es cierto respetamos su punto de vista, también es cierto que el otro tiene honra y que debe de ser respetado. Hace rato que no comulgo con Tatiana Cloutier, desde luego, principalmente por ese concepto que tiene de la cuarta T. Pero tampoco puedo decir que Alfredo Jalife, en todo lo que ha ido expresando, tiene un fundamento sólido de expresión y de decir las cosas buscando la verdad por encima de todo lo demás. La verdad sea dicha, creo que la libertad de expresión es sagrada. Todos la debemos de tener, pero también hay una libertad sagrada del otro de no tocar su honra si no hay pruebas en contrario. Hasta aquí mi comentario, Polo. Gracias, mi querido Paco Fraile, te mando un gran abrazo y estamos pendientes para cerrar año. Primero Dios, gracias, Polo. Gracias, mi querido Paco. Es Paco Fraile quien colabora con nosotros de manera permanente desde hace un buen rato aquí en Factor Radio y en Espiral Comunicaciones. Jesús Martín Lázaro Sánchez me dice: maestro, estamos pendientes. Gracias, Martín. Margarita Moctezuma, reciban saludos, deseando que inicien un lindo viernes. Abrazo. Gracias, abogada. José Luis Palma Gómez, maestro Polo y Factor Radio, buen fin de semana. Vamos por la grandeza de Puebla. Allá vamos, mi querido José Luis. Lourdes Muñoz me saluda, le mando un abrazo. Leticia Iscoa también dice: gracias por informarnos las cosas como son, como cada mañana. Excelente programa, qué bueno que te guste. Héctor Manuel Pérez Cuellar ya anda por acá. ¿A qué voy? Voy con Laurita Cepeda Tirado. Vamos a la remambaramba, Laurita, buen día. Vamos a armarla, maestro, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Me escucha? Adelante, Laurita, te escucho. Muy bien, maestro, pues bueno, dándole la bienvenida y los buenos días a todos los que amablemente nos escuchan. Y bueno, el día de hoy me voy a referir precisamente a un bestseller que se llama El poder de los hábitos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la vida y los negocios de Charles Duhigg? Quiero comentar que este título ha sido bestseller en el New York Times y en Nueva York, y es uno de los libros más vendidos en Estados Unidos. Muy bien. Bueno, ¿qué significa hablar de hábitos? El poder de los hábitos ha sido premiado por el escritor Charles Duhigg y nos lleva a los límites y los descubrimientos científicos que explican por qué existen los hábitos, cómo nos condicionan y cómo cambiarlos. El autor ofrece una gran cantidad de información en una fascinante narrativa que nos lleva a las salas de reuniones de las principales empresas en Estados Unidos y México. El día de hoy, el movimiento por los derechos civiles presenta una manera completamente nueva de entender la naturaleza y su potencial.
Esta esencia del poder de los hábitos contiene un mensaje estimulante, la clave para hacer ejercicio con regularidad, por ejemplo, para perder peso, para ser más productivo. Conseguir el éxito consiste en entender el modo que funcionan los hábitos. Y precisamente ahora que estamos ya casi a terminar el año, pues bueno, dice, ay, sí bajé de peso, sí hice los hábitos que me propuse para iniciar el año. Entonces, bueno, es una manera muy fácil de que entendamos cómo se generan hábitos. Recordemos que llamamos hábitos a todas aquellas conductas que tenemos asumidas como propias en nuestra vida cotidiana y que inciden positivamente en nuestro bienestar físico, mental y social. Y determinan, por supuesto, la presencia de factores de riesgo y de factores protectores para el bienestar. De manera que los hábitos se caracterizan por estar muy arraigados y porque pueden ejecutarse de forma automática. Por supuesto que cuesta mucho trabajo cambiar los hábitos. La clave de la adquisición de hábitos está en que la persona se habitúa a realizar las actividades esperadas. Recordemos también que los hábitos son conductas que repetimos muchas veces hasta que forman parte de nuestras actividades diarias. De esta manera, luego de un tiempo, los hábitos se vuelven automáticos. Los hábitos, recordemos también que nos hacen la vida mucho, mucho más sencilla. Ayudamos a ahorrar energía y esfuerzo. Los hábitos, según los científicos, surgen porque el cerebro siempre busca el modo de ahorrar energía, por lo que su tendencia natural es convertir casi cualquier situación ya vivida en una rutina. La incorporación de los hábitos en nuestra vida promueve la creación de nuevos circuitos neuronales, con los cuales se conforman patrones nuevos de pensamiento hasta que progresivamente se van dejando de actuar de manera determinada, maneras de acciones y de convertirlas en rutinas. Quisiera terminar con dos frases que me parecieron sumamente importantes relacionadas con esto. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Y otra, un sueño no se hace realidad a través de la magia. Toma sudor, determinación y trabajo duro. Muy bien, mi querida Laurita, como siempre, aportando temas de la mayor importancia y propuestas pues válidas y valederas para no solamente para el fin de semana. Repíteme el título, por favor. Claro que sí, maestro. El título es El poder de los hábitos y por qué hacemos lo que hacemos en la vida y los negocios. De manera que ahora que estamos terminando este año, pues bueno, recapitulemos si realmente generamos hábitos buenos y positivos para nuestra vida y si no, pues nunca es tarde para empezar. Generemos hábitos que nos ayuden a ser cada día mejores en lo que hacemos, en la vida y con los demás. Gracias, Laurita. Tus redes sociales, por favor. Claro que sí, maestro. Me encuentro en Instagram como la CETI21, en Facebook como Motivar la Lectura y en X como Se Pega Tirado Laura. Pues y recordarle a nuestro amable auditorio que hay que cuidarse porque está haciendo ya mucho frío, a prepararse porque pues bueno, ya estamos con encima de las fiestas decembrinas y también recordarles que vamos a seguir trabajando entusiastamente y con muchas ganas por la grandeza de Puebla y por amor a Puebla. Gracias, Laurita, que te vaya muy bien. Gracias, maestro. Buen fin de semana para todos. Gracias, voy a corte. Sigo en Parmenas, Centro de Estudios.
llegamos a nuestro primer año de trabajo. Un año de estar presentes en todas las regiones de nuestro estado. Estar presentes es continuar la transformación en Puebla, trabajando juntos por los que están y por los que vienen, usando el poder para cambiar vidas. Un año juntos, un año presentes. Informe de Gobierno. Sergio Salomón. ¿Siguen sirviendo las leyes? La pregunta de si las leyes, especialmente las impuestas por el Estado y denominadas jurídicas, siguen siendo efectivas, ha estado en boga durante más de 3 décadas. En América Latina, nos hemos acostumbrado a no siempre cumplir con la ley y muchos autores sostienen que esta es la diferencia fundamental entre los países del primer mundo y aquellos que se encuentran en el llamado tercer mundo como el nuestro. Es evidente que el principal desafío del derecho reside en la interpretación de las normas jurídicas. Una interpretación adecuada puede resolver muchos problemas, pero una interpretación incorrecta puede acarrear graves consecuencias para los individuos, incluyendo la pérdida de derechos, de su patrimonio y de su tranquilidad, todo debido a una aplicación inadecuada de la ley, derivada de una interpretación errónea. Este problema se manifiesta en numerosos aspectos del ámbito legal y a menudo se pagan las consecuencias de una decisión jurídica incorrecta de manera desproporcionada. Es aquí donde surge la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica de Parmena Centro de Estudios, una especialidad única en México. Su plan de estudios está diseñado para proporcionar una comprensión profunda del verdadero sentido de las normas jurídicas y con ello abordar la compleja problemática que los abogados, contadores y administradores de empresas enfrentan a diario al lidiar con asuntos de índole jurídica. Esta especialidad ofrece las herramientas necesarias para una interpretación precisa de las leyes y busca resolver los desafíos que conlleva la aplicación de las normativas legales en la práctica profesional. Por esta razón, resulta de vital importancia considerar esta especialidad con el objetivo de mejorar y depurar nuestro criterio jurídico. Gracias, regreso a Factor Radio. Y bueno, el día de hoy me da mucho gusto recibir a Gloria Goiber, que es doctora y activista social. Tengo aquí un libro en mis manos que se llama De la ciencia a la conciencia, una mirada femenina. Aquí está. No, bueno, a lo que me invita solamente el título. Hola Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, maestro, por darme esta oportunidad de participar aquí, de conocerlo, porque soy muy reciente llegada a Puebla. Y como le comentaba cuando nos conocimos, yo no le voy a poder dar mi voto, pero sí un apoyo en cuanto a promover la cultura, ¿no? ¿Qué haces en Puebla? Tú eres originaria chilena de Chile. Exacto. Es un país extraordinario, ¿eh? Yo no me hubiera ido de Chile. ¿Qué pasó contigo? Exonerada durante la dictadura. Bueno. Y gracias a eso estoy en México, del cual he sido muy agradecida, porque nos dio una oportunidad de trabajo, obviamente, gracias a amigos que habíamos tenido en los posgrados. Sí. Y trabajé en Chapingo muchos años. Ya. Porque creo que con los años me fui dando cuenta que tengo una conciencia social desde mi formación en la universidad en Chile y siempre trabajé en universidades públicas. Entonces, bueno, eso es como un poco el preámbulo. mi perfil. Ok, ¿qué haces en México? O sea, yo entiendo, vamos a lo simplista, si tú me das permiso, pero bueno, llegar a una comunidad que no conoces, que te es totalmente extraña, ajena, ¿cómo llegas a México? ¿Cómo empiezas este caminar? La verdad que no fue como nunca extraño, porque
hice maestría y doctorado en Estados Unidos y teníamos muchos compañeros mexicanos. Ya. Entonces, cada vez que regresábamos a Chile, hablo en plural, porque en ese tiempo estaba casada, pasábamos por México y visitábamos a nuestras amistades. Okay. Entonces, cuando viene el problema, que durante la dictadura, que bien tú lo sabes, fue muy, muy cruenta. No, bueno. Muy cruenta. Nos exoneran siendo profesores titulares ya en la universidad. Inmediatamente otro amigo nos dice, ustedes se vienen, y llegué a Chapingo. Entonces, además de eso, ha habido con los años, porque ya esto tiene 40 años, mucha cercanía, pero no solo cercanía, maestro, mucha afinidad en valores, en perspectivas, en ideas con México. Yo me siento mucho más mexicana. Si alguien en Chile me va a escuchar, me va a doler. Seguramente. Pero me siento más mexicana, la verdad. Te sientes más mexicana. Exactamente. Incluso cuando volvió la democracia en Chile, fue un paréntesis en mi vida, e intentamos, digo plural porque con mis hijas, regresar a Chile, pero después de 17 años de dictadura, tú te puedes imaginar que ni era el país que habíamos dejado, ni nosotros éramos también las mismas personas que dejamos el país. Entonces... Todo un fenómeno, ¿no? Todo un fenómeno. Toda una crisis. Crisis de vida. Ahora que lo dices de manera así tan concreta, no, bueno, es un mosaico heterogéneo por donde lo quieras ver. O sea, imagínate regresar a mi país que ya no es mi país. Exactamente. ¿Avanzó Chile? Mira, cuando todavía daba conferencias en las universidades o institutos educativos, siempre me ponían el ejemplo, que Chile está tan bien, que Chile, ¿cómo se desarrolló? Esa percepción tengo yo, ¿eh? Y siempre dije, te iba a decir Polo, pero por favor, maestro. No, por favor. Todo depende desde donde se mire. Sí. De un punto de vista económico, sí. Durante la dictadura se insertó un sistema económico neoliberal, que en Chile no lo teníamos. Se hizo un desarrollo económico importante, muy importante, pero a un costo humano y social muy grande. Entonces, para mí era, y es muy importante lo que acabas de mencionar tú, la crisis, porque a eso me quiero referir, y es mi libro. Sí. Las crisis son oportunidades de evolución, sí, y claro, de crecimiento y de transformación. Te tiene que doler, te tiene que punzar para que salgas si no, disparado. Estás en tu zona de confort, estás acomodadito y pues no pasa nada, ¿no? Sí. Y cuando te choca, y recién dijiste algo específico, a mí se me partió la vida en los 3 aspectos más importantes. Okay. Personal, económico, porque me tocó el salinazo en México, y profesional. Y de tal forma que quedé a punta de morfina sin poder moverme. Wow. Cosa que después con los años, con los estudios, con los aprendizajes, que si tenemos oportunidad lo voy a platicar un poquito, me fui capacitando, y mi libro es muy fuerte en la importancia de la relación mente-cuerpo. Ay, caray, no, bueno, vaya que sí es importante. Totalmente, porque... Y si nos da el tiempo, oportunidades de platicar todo esto. Lo podemos hacer en varias ocasiones. Sí, porque es tanto el tema, sobre todo en las circunstancias del mundo actual, maestro, que pues es como que se nos acaba siempre las oportunidades. Me queda absolutamente claro. De platicar. De la ciencia a la conciencia. Tengo que ir al libro porque efectivamente el tiempo nos gana. Sí, yo lo sé. A ver, una mirada femenina. Ahí no te quedes mucho en la mirada femenina, porque estoy a punto de quitarle la mirada femenina. Fíjate que yo tengo una maestría, gracias a Dios, en estudios de género, y ya me iba yo ahí, ya me iba yo ahí, o sea, como por qué. Pero bueno, dame tu opinión. No es un libro sobre género, sino es mi experiencia como mujer, mi visión como mujer y mis experiencias. Cuando sucede esto, que fue una crisis muy, muy fuerte, mirando al techo, porque no me podía mover. Sí, claro. Empiezo a ver, bueno, ¿para dónde, no? Estás en medio de una crisis, y lo quiero insistir ahora, porque ya a nivel individual es una cosa, pero ahora
mi punto de vista y mi opinión es que estamos en una crisis a nivel mundial, a nivel global, las situaciones que estamos viviendo. Y en ese momento entonces te cuestionas de todas tus creencias, estudios, aprendizajes y comienzo en un proceso de estudios, de capacitación, de aprendizajes, etcétera, que me llevan a donde estoy ahora, al libro. Y estoy sustentada en la ciencia, o sea, no me fui totalmente al otro lado del conocimiento, sino que me sustenté. Sí, perdóname. Sí. Seguimos hablando. Perdón por la interrupción. Adelante, doctora. Me sustento en la física cuántica y en las neurociencias, porque una de las cosas más hermosas que he aprendido y que es lo que comparto en las conferencias, talleres, pláticas, que ojalá tengamos oportunidad de integrarnos y de compartir, es que nada está separado, Polo. Nada está separado. Ahora son frases que se utilizan mucho a nivel, nada de simple, pero a la ligera, diría yo, sin mucho sustento o conocimiento de que todos somos parte de un todo. Si yo lo veo desde la ciencia y desde la física cuántica, que ahora obviamente no me da tiempo de expresarlo, pero efectivamente en ese campo infinito de energía que es más allá de la materia, y este es un concepto bien importante, más allá de la materia, donde para un científico riguroso y ortodoxo no hay nada, como se dice, más allá de la materia, de las partículas no hay nada, pues hay un campo de infinita energía. Y yo quisiera también dejar claro, en estos momentos de mi vida estoy muy emocionada porque hay grandes científicos que han evolucionado hacia la integración de una mente racional y han integrado con el espíritu, con la espiritualidad. Porque si dejamos una parte fuera, ya somos seres incompletos, somos seres fragmentados. Entonces mi libro es básicamente el entender que los procesos de crisis o que las crisis son procesos de transformación para la evolución y que somos seres humanos integrales donde el espíritu no puede quedar fuera. Entonces, podemos tener una mente brillante, pero si estamos desconectados del corazón, por ejemplo. Puedes hablar de casos siniestros. Mente brillante, pero sin espíritu. Exactamente. Cuidado. Exactamente. Y en eso estoy, ese es mi camino, Polo. Qué interesante. Me encanta dar talleres, estar en interacción con la gente, ayudar, apoyar, servir, entregar mis experiencias, mis conocimientos, porque nos da plenitud, sobre todo a la gente mayor. Yo soy una persona de ya, en la edad. Te voy a contrariar. Yo creo que este libro debe llegar también a la juventud, Gloria. El libro sí. O sea, y lo que tú traes, porque hablas recurrentemente de crisis y las hay, ahí están, pero hace unas horas platicaba yo con jóvenes de mi equipo, en donde pusimos sobre la mesa un tema en donde hay jóvenes que ya no se ven a futuro. Jóvenes que, fíjate lo que te estoy diciendo, jóvenes que incluso dicen, no hay oportunidad para mí, me quiero ir. Exactamente. Es un tema hay una crisis no solamente muy fuerte drástico, en la Gloria. juventud. O sea, es un tema grave. Gravísimo. Ves ahora las peleas callejeras en Puebla, que nos hemos vuelto nota nacional. Qué vergüenza, qué tristeza, pero algo está pasando en la juventud. Y ese tema, desde mi muy modesta opinión, es por una crisis de valores, crisis de educación desde el hogar. No hay hogares. Totalmente. Hay familias quebradas. Y este libro, que me atrapa el título, te soy franco, de la ciencia a la conciencia. ¿Cuántos seres humanos caminamos en Puebla, en México, en el mundo
sin conciencia, Gloria. O sea, Así es. caminamos como zombies. Esa es la realidad. Así es. Y algo que rescaté cuando te conocí en el desayuno, Sí. en que te admiro en la No, parte, por favor. dejo la parte política Sí, fuera, claro, por favor. pero eres una persona que tiene mucha conciencia social, Polo. Y me di cuenta por la gente que te apoyó en ese momento, muchos artistas que por lo general no le faltan los recursos, le falta el local y tú estás ahí. Y esto que acabas de mencionar, ¿cómo hacemos que se eleve el nivel de conciencia? A través ¿Cómo? de la educación. Ok. No hay de otra. Y la educación es lo que está más en pañales, por Sí. así decir. Y eso no solo en México, sino que en cualquier parte. Entonces, cuando yo me salgo de la academia formal y toqué puertas para, con esta visión más holística, más integral, Sí. ir hacia las universidades, toqué muchas puertas y hasta el final que me dijeron, Gloria, no estamos preparados todavía para una educación holística como tú propones. No, bueno. Entonces, Qué terrible. ¿qué cara. hice? Seguir en forma informal, en forma independiente, doy conferencias, doy talleres, pláticas. Vamos proponiéndote algo, Gloria, porque yo soy práctico, muy práctico. El tiempo es algo maravilloso que te da el de allá arriba, pero hay que aprovecharlo. Exacto. Factor Radio se va a dar a la tarea de promoverte con amigos de universidades con los que tenemos contacto, danos permiso de hacerlo, para que llegues a charlas, a talleres, a pláticas. Si nos das Me permiso, encantaría, lo vamos a hacer. Aunque lo veo, te digo, por la experiencia, difícil. Lo vamos a Porque hacer. tienen sus programas establecidos, Polo. Vamos Y, a intentarlo, Pero- Gloria. ¿En dónde encuentro tu libro? lamentablemente en este momento lo tengo agotado. Ah, Ahora mira. pedí No to- uno prestado. No todos pueden lamentarse de ello, ¿eh? Pero estoy buscando nuevas editoriales porque lo estoy actualizando. Ok. Y eso me interesa hacerlo en Puebla. Estoy haciendo como otra versión, porque lo publiqué en Cancún, lo presenté en Cancún el 2018, pero después vino la pandemia. Wow. Y la pandemia, tanto como las guerras actuales, me han motivado a hacer como una actualización. Porque Obligado, fue como un parteaguas, Sí, ¿no? es. ¿Qué es lo que pasó Sí, en el claro. mundo a nivel individual, a nivel familiar, a nivel global? Claro. Lo que está pasando y lo que estamos viviendo. No, hay que volverlo a hacer y hay que promoverlo. Así Factor es. Radio lo va a hacer contigo, Gloria. De la ciencia a la conciencia, ya entendí, desde una perspectiva de mujer. Ya yo le adecué ahí le vamos a cambiar. el título. Gloria, qué Eso. gusto. ¿A dónde te pueden encontrar? ¿Tus redes sociales? Mis redes, estoy en todas las redes, Facebook, Instagram, YouTube. YouTube lo tengo un poquito desactualizado, con mi nombre, Gloria Goichberg. Sí. Y tengo un sitio web que es también www.gloriagoichberg.com. Ahí está toda mi trayectoria académica y posterior a la academia. ¿Y qué más en las redes? ¿Teléfono? ¿Algún número Sí, telefónico? claro, con mucho gusto. Estoy en WhatsApp, obviamente, 998-104-4722. Me encantaría poder, casi tiré la esponja de poder ir a las instituciones educativas formales, pero si tú me ayudas con el conocimiento y la experiencia que tienes. Lo vamos a hacer. Hay amistades fuertes, sólidas, por ejemplo, el Centro de Estudios Superiores de Tepeaca, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que no solamente son patrocinadores de Factor Radio, sino hay amistades sólidas. Gracias, Gloria. Es un placer tenerte en el programa. Gracias, Polo. Gracias, maestro, por esta oportunidad. Muchas felicidades y éxito en su trayectoria política. Gracias, Gloria. Y también en la parte social, que es donde estamos más juntos. Eres muy generosa. También está el Instituto Universitario Puebla con un gran amigo, el rector de la propia institución, con que voy a interactuar en unos minutos más. Gloria, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Mucha suerte. Gracias. Es Gloria, Gracias. a ver si lo digo bien, Goichberg. Goichberg. Tiene una Gloria J. Goichberg, doctora
y activista social. ¿A qué voy, producción? Voy con mi querido amigo Gustavo Santín Nieto, rector del Instituto Universitario Puebla. ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día. Hola, buen día. Una disculpa por el atraso. Hoy tuvimos el desayuno anual de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior. Cada año nos pasa, siempre es los viernes, y pues por eso mi participación se da un poco tarde, Polo. Eres bienvenido, no te preocupes, Gustavo, te escuchamos. Gracias. Bueno, en principio para comentarte que al desayuno asistió el maestro Alfonso Abascal Serrano, amigo tuyo. Sí, claro. Titular del IEDET del Estado de Puebla, enlace de la Secretaria de Educación Pública con la asociación. Él asistió a representación de María Isabel Merlo Talavera, secretaria de Educación Pública. Entonces tuvimos ese desayuno y le comenté que teníamos la participación, me pidió que te saludara, y es importante señalar que esta institución del Estado atiende a 15,000 estudiantes por. Qué gusto me da saber de él, lo saludé recientemente en el concierto y homenaje que se hizo a nuestro común amigo Jorge Altieri Hernández, director del coro y la Orquesta Normalista de Puebla, y sí, me da mucho gusto saber de él. Te escuchamos, Gustavo. Bueno, el asunto de la seguridad digital da para más, y toca el turno al sistema integral para la defensa de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. La carta que enviamos el día lunes próximo a la maestra Gracia tiene que ver con datos de un reporte OPINA que elaboró una dependencia del sistema integral, y refleja las opiniones de una muestra de 80,000 menores. Destacaría el número de quienes se sienten agredidos. Por lo menos de los que reportaron, 5 millones de niños, niñas y adolescentes habrían sufrido algún tipo de agresión en redes sociales. Vale la pena destacar que ningún esfuerzo será suficiente para erradicar lo que más adelante se convierta en delito. Sí, claro. Las gentes secuestradas, las gentes extorsionadas a través de las redes telefónicas, seguramente alcanzaría ya a un porcentaje mayor al 40-50% del total de la población económicamente activa del país. Por eso, lo que nosotros comentamos contigo, Polo, debe seguirse realizando. Generar una cultura para combatir el ciberacoso y los ciberataques que son tan recurrentes desde que se digitalizó la banca nacional. Por eso tú recordarás que las maestras y los maestros en Michoacán se niegan a recibir su pago por la vía digital y siguen obteniéndolo por la vía del sobre empaquetado, que cuesta más para el Estado, pero que a ellos les representa la posibilidad de no ser acosados cuando en estas fechas reciben su aguinaldo, Polo. Entonces, nos sumamos a la tarea. Te comenté, nosotros estaremos el año próximo también abonando y tratando a través de
algunos diplomados y la maestría en ciberseguridad que ofrecerá el Instituto Universitario Puebla, de colaborar en este esfuerzo que es enorme. Perfecto, mi querido Gustavo. Algo para concluir, por favor. Pues nada, que quienes nos escuchan, primero nos hagan el favor de leernos en los diferentes medios, iniciando por la Jornada de Oriente, en donde damos a conocer las ligas que permiten enriquecer nuestra cultura de combate al ciberacoso digital. Y segundo, pues agradecerte que tú te sumes al esfuerzo que realizamos quienes estamos tratando de generar una cultura que inicia con una decisión muy personal. Las niñas, los niños y los adolescentes, las y los adolescentes deben saber que cualquier agresión se puede terminar en el momento en el que tú eliminas de tu red a quien te está acosando. Y debemos desde casa apoyar una decisión que debe ser enseñada en la escuela. El acoso se corta con un simple clic en nuestro teléfono digital, ya que el 84% de los delitos que se cometen a usuarios de redes digitales, que son los teléfonos que son, en el caso de los jóvenes, los teléfonos inteligentes sobre los que ellos trabajan y hacen la tarea, Polo. Sí, ahí está la clave, lo que acabas de decir. Repítelo, por favor, Gustavo. Bueno, sí, le pedimos a maestras, maestros, padres y madres de familia que ejerciten con sus hijas e hijos una acción muy concreta: cortar la vía de comunicación con quien nos está agrediendo en redes sociales. Es correcto, así de simple y así de sencillo. Gustavo, que te vaya muy bien. Gracias, buen día y lamento la tardanza. Abrazo. Gustavo Gracias. Santín Nieto, rector del Instituto Universitario Puebla. Ya nos vamos desde el Centro de Estudios Pármenas. Le valoro mucho que me haya acompañado el día de hoy en nuestro programa. Les recuerdo que tenemos 2 páginas: www.espiralcomunicaciones.com y Factor Radio en Facebook, en donde, somos un mar de gente. La comunidad es grande y todos participan. Gracias, cuídense mucho. Nos vemos el lunes de nueva cuenta. Disfruten su sábado y domingo. Adiós. Llegamos a nuestro primer año de trabajo. Un año de estar presentes en todas las regiones de nuestro estado. Estar presentes es continuar la transformación en Puebla, trabajando juntos por los que están y por los que vienen, usando el poder para cambiar vidas. Un año juntos, un año presentes. Informe de Gobierno. Sergio Salomón. Licenciaturas sabatinas en 3 años 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden. En el Estado de Derecho el problema no es únicamente la ley,
La injusticia instalada en nuestra sociedad, la latinoamericana, no es porque no se aplica el derecho, sino resulta de la propia aplicación del derecho vigente. Óscar Correas. El problema de inseguridad pública, falta de oportunidades y crecimiento del crimen organizado se debe en gran medida a la incorrecta aplicación de las leyes y a la falta de claridad en su redacción. Esto lleva a diversas interpretaciones que generan problemas y preocupaciones en la sociedad. La incorrecta aplicación de la ley puede deberse al propio texto de la norma, que carece de claridad, y a la falta de capacitación de los servidores públicos encargados de aplicarla. En el siglo XIX, los jueces eran los primeros aplicadores de la ley, pero en la actualidad, debido a la administrativización del derecho, esta tarea recae también en los servidores públicos de la administración pública. El problema se agrava porque los ciudadanos también interpretan las leyes de manera diversa, lo que conduce a interpretaciones contradictorias y confusión. Ante esta realidad, es esencial estudiar, aprender y conocer los lineamientos básicos para interpretar adecuadamente las normas jurídicas. No es suficiente estudiar derecho como una segunda licenciatura o especializarse en un área del conocimiento jurídico. Se deben de adquirir las bases del conocimiento jurídico para tener una mejor capacidad interpretativa. Para abordar este desafío, la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica de Parmenas Centro de Estudios ofrece herramientas para desarrollar un criterio jurídico sólido y afrontar adecuadamente las problemáticas legales. Con esta especialización se busca mejorar la comprensión y aplicación de las leyes, abordando los problemas de interpretación y brindando a los ciudadanos una mayor seguridad y equidad en sus entornos sociales.